para iniciar con lo que es el tema y pues dejar la actividad que corresponde al día de hoy. Y nada más, ¿sale? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, maestra. Sí, ok, voy a mover el cuadrito a este lado para que no nos estorbe. Tenemos entonces las generalidades que corresponden a lo que viene siendo el Estado, ¿sí? Antes de empezar con el tema de lo que es el Estado de Derecho, bueno, contemplar esta parte que son como la etimología, ¿no? De cada uno de los términos. Tenemos entonces aquí de dónde proviene y tenemos el latín status, y entonces nos está hablando de una condición, una situación, ¿sí? Pensando en una cosa o en una persona o en la sociedad, ¿sí? No es meramente para una sola cosa. Entonces, la palabra estatus es nada más hablando de esa condición o esa situación. Vamos aquí a iniciar con los primeros elementos o los elementos más bien que conforman un estado, ¿sí? El primer elemento tenemos aquí que lo menciona como el pueblo. ¿A qué pudiera hacer referencia el pueblo o qué señalamos como el pueblo? Bueno, tenemos entonces una sociedad humana, ¿sí? Un grupo de personas, hombres, mujeres, que constituyen precisamente entonces ese pueblo y que va a formar parte de un estado, ¿sí? Y aquí tenemos entonces esa interacción, dice aquí, recíproca con la intención común de lograr un bien ordenado, ¿sí? ¿Cómo se logra ese bien ordenado? ¿Qué es necesario para ese bien ordenado? Alguien que me lo mencione. Que estén organizados y existan normas que seguir. Que existan precisamente esas normas que seguir para que se mantenga ese orden, ¿sí? Tenemos entonces el segundo elemento que corresponde al territorio. Y está aquí entonces un sitio geográfico precisamente donde se encuentra establecida esa sociedad humana, ¿sí? Y tenemos los recursos materiales también que van a venir a satisfacer esas necesidades. ¿Cuáles necesidades? ¿A qué nos referimos con necesidades? ¿Serán las necesidades específicas por región, licenciada? Porque cada región tiene necesidades diferentes por su situación geográfica. Tenemos entonces, fíjense la diversidad de necesidades que van a cubrir, ¿sí? Aquí pensando en el sitio geográfico que se va a señalar como elemento de ese estado, ¿sí? Pero tenemos diversas necesidades y una de ellas entonces parte según el territorio o el sitio geográfico donde nos vayamos encontrando en estos elementos. Y tenemos un tercer elemento. Y entonces aquí tenemos ese poder o esa autoridad, ¿sí? Aquí tenemos una serie de instituciones que algunas ya no tienen esos nombres, otras sí, ¿sí? Pero independientemente de eso, entonces, tenemos esa jerarquía, ¿sí? Tenemos a quién obedecer, qué hacer, cómo hacerlo, pensando en derechos y pensando en obligaciones, ¿sí? Ya entonces tenemos esa jerarquía que nosotros tenemos que seguir independientemente de cualquier otra cosa, ¿sí? Y aquí tenemos algunas que siguen en vigencia y otras que pues ya no existen, pero se les ha cambiado ese nombre porque a final de cuentas pues tenemos esa autoridad, ¿sí? Y cada una de estas cubre ese orden que hay que seguir, independientemente de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de una Secretaría de Educación, bueno, enfocado al derecho de la educación, ¿sí? Si estamos hablando de una Secretaría de Crédito Público, es administración, ¿sí? Entonces, aquí dependiendo de lo que estemos hablando, pero independientemente de eso, tenemos una autoridad y tenemos normas que nos van a dar ese orden, ¿sí? Y entonces, todos estos tres elementos complementan precisamente el concepto de Estado, ¿sí? Y nos dice aquí una sociedad
humana asentada de manera permanente en el territorio que corresponde, ¿sí? Sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de sus componentes. Fíjense cómo entonces los tres elementos nos está señalando el concepto de Estado, ¿sí? Nos está dando ya ese parámetro de definir precisamente esos tres elementos en un solo concepto, ¿sí? Darle esa conceptualización. Y entonces aquí están las características principales, ¿sí? Ya tenemos los elementos que se requieren. Aquí están las características. Primero, una sociedad humana, ¿sí? Segundo, entonces, un territorio. Requiero de un territorio para poder señalar ese derecho, ¿sí? Ese estado. Número 3, un poder supremo, ¿sí? Independientemente del poder que nosotros tengamos, entonces se requiere alguien a quien estemos obedeciendo o que esté manejando ese poder, ¿sí? Sometida a un orden jurídico, bueno, a esas normas que nos van a regir, que van a decir cómo atender precisamente ese estado. Y entonces el 5, que es el objetivo principal por lo que deben existir estos elementos, es atender, ¿sí? Ese bien público, que todo lo que se maneja de derechos y obligaciones entonces sea de manera equitativa, ¿sí? Igualitaria, digna. Entonces, esas serían las características esenciales que manejaría un Estado, ¿sí? Y tenemos el Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho, si ya tenemos el concepto de Estado, ¿cuál sería la diferencia con este? ¿Qué marca la diferencia en un Estado como primicia del Estado de Derecho? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Pues ahí entraría sería la separación de poderes, la participación de las adopciones de decisiones y la igualdad entre todos los ciudadanos. Sería la diferencia del Estado. El Estado es cómo se compone. La del Estado de Derecho es cómo se compone, pero acá es como la separación de los poderes, cada poder que ejerce, ¿no? Sobre el Estado. Ya ¿Sí? estamos, sí, ya estamos hablando entonces ahí ya de la normativa y el cómo se va a dirigir precisamente cada uno de esos poderes y qué va a ser dentro de su marco jurídico cada quien. Y ahí, por ejemplo, tenemos precisamente las condiciones que van a llevar a ese cumplimiento, ¿sí? Y aquí tenemos entonces cuál es el objetivo principal. Volvemos a la misma situación, ¿sí? Una convivencia humana que dentro de la existencia de esa convivencia, que exista un orden y que exista precisamente esta parte pacífica de llevar a cabo cada uno de las obligaciones y de los derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos entonces dos condiciones para que pudiese llevarse a cabo precisamente ese Estado de Derecho. Y uno nos menciona los valores éticos del derecho, ¿sí? Y el conjunto de técnicas precisamente que va a llevar a cabo esa práctica, ¿sí? Que era lo que decía Gina. Precisamente entonces, uno es el que lo compone, cuáles son sus características, cómo son sus elementos, y entonces el Estado de Derecho, cómo va a llevarse a cabo en esa práctica y en esa técnica que nosotros vamos a emplear, ¿sí? Y entonces aquí dice que corresponde a cada constitución política, a cada técnica que tiene cada país en este caso, y entonces están los principios básicos a los que se ajusta, ¿sí? Y el número 1 es precisamente eso, un marco jurídico, un ordenamiento que exista para precisamente establecer cuáles son los órganos de ese Estado, cuáles son las delimitaciones, cuáles son las atribuciones, las competencias, ¿sí? Y entonces ahí tenemos esa supremacía jurídica, ¿sí? Que lo vemos en la famosa pirámide de Kelsen, donde tenemos esa jerarquía, ¿sí? Que al final
De la jerarquía, pues el número 1 es esa supremacía constitucional, ¿sí? Tenemos entonces el establecimiento constitucional de una serie de garantías que era parte de lo que veíamos la clase anterior también, ¿sí? Que eran las garantías individuales, en este caso los derechos humanos. Número 3, el reconocimiento entonces del principio de legalidad, ¿sí? Quién actúa, cómo actúa frente a esa ley, ¿sí? Que si se permite, qué no se permite, cuáles son los principios, ¿sí? Entonces, de aquí inclusive en este punto nos menciona el privar a alguien de sus derechos. Y decíamos nosotros, bueno, en el artículo 29 de la Constitución vienen precisamente esos requisitos que se requiere para que efectivamente podamos retirarle esas garantías o esos derechos humanos a una persona, ¿sí? Y tenemos un proceso legal también anticipado a ese artículo para que precisamente tengan la oportunidad de tener esas garantías, esos derechos humanos todavía antes de llegar a ese punto, ¿sí? Tenemos la división y el equilibrio entonces de esos poderes públicos. Tenemos la posibilidad entonces de que los ciudadanos también participen en esos asuntos públicos, ¿sí? De qué manera pudiera los ciudadanos participar en esos asuntos públicos, lo acabamos de ver hace poco, ¿sí? Ahí tenemos la organización electoral, tenemos la participación inclusive de poder ser parte de esos dirigentes electorales, ¿sí? Entonces, ahí es una parte de este control que se lleva a cabo, también con la posibilidad de contemplar a los ciudadanos, ¿sí? Número 6, tenemos la libre difusión de los medios de información social, ¿sí? También lo veíamos en uno de los artículos de los derechos humanos y las garantías individuales, que es la libertad de expresión, ¿sí? Sabemos que hay también límites que, bueno, ya esas son otras historias, pero al final del día está contemplado, ¿sí? Y entonces tenemos una serie de recursos administrativos para precisamente modificar o anular esos actos de poderes públicos, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando se vulneren, cuando lesionen precisamente esos derechos y en esa constitución estén contemplados, ¿sí? Es precisamente entonces lo que hace que se separen estos poderes y cada quien tenga entonces su pues su propia actuación al final del día con el mismo objetivo, ¿sí? Y tenemos aquí entonces la constitución precisamente de ese derecho positivo, ¿sí? El derecho positivo ya habíamos dicho anteriormente que lo tenemos contemplado y escrito en la Constitución, ¿sí? Parte de este derecho está en la Constitución. Entonces ahí tenemos ya una estructura política. ¿Cuál sería entonces o qué debería contener esa normativa, ¿sí? O esa constitución para que tenga esa supremacía? Tenemos aquí 3 puntos importantes y son los derechos individuales y sociales que el Estado debe garantizar. ¿Cómo cuáles serían esos derechos individuales y sociales? Los vimos la semana pasada en clase. No sé si alguien me quiere recordar. Bueno, de los derechos individuales, maestra, creo que estábamos hablando sobre las garantías de libertad, de propiedad, de seguridad. Es de lo que estábamos platicando, ¿se refiere a eso? Sí, así es, sí. Forman parte entonces de este punto dentro de los derechos individuales y sociales, que es uno de los requisitos, por así llamarlo, que entonces debe contener, ¿sí? En esa Constitución. El número 2, pues el establecimiento de las instituciones y los órganos de gobierno. ¿A quién puedo acudir si no se lleva a cabo esto? ¿Sí? ¿A quién puedo acudir si entonces quiero referirme a una situación? A quién contempla, a quién no, ¿sí? Entonces aquí tenemos instituciones y órganos de gobierno y cuál es la participación de cada uno de estos, ¿sí? La forma de organización y funcionamiento de ese mismo poder público, ¿sí? Cómo se organiza
cómo funciona, quiénes son, qué hacen, ¿sí? Y ya entonces deslindarnos a las leyes especiales que corresponde a cada una, ¿sí? Recordemos que aquí es el qué y entonces tenemos un catálogo del cómo en las leyes especiales. Y tenemos entonces las funciones del Estado y su estructura. Dentro de esas funciones, ya acá de este lado ya vimos lo que debe tener, ¿sí? O sea, esa constitución. Ahora vamos a ver cómo debe funcionar. Y entonces aquí están los órganos que integran esas funciones. Legislar, ¿sí? Dice aquí, crear y mantener al día un ordenamiento jurídico justo y eficaz. Administrar, ¿sí? Satisfacer mediante decretos, servicios públicos, todas las necesidades que se requieren en esa sociedad, ¿sí? El juzgar, tenemos aquí entonces resolver pacíficamente y conforme a derecho los conflictos que se vayan llevando de manera clara, ¿sí? Con una norma que ya tenemos ahí, cómo utilizar. Entonces, en este caso, pues las funciones van en base a esos tres poderes. Fíjense cómo aquí tengo, o sea, las tres funciones tienen su propio poder, ¿sí? O sea, el poder de los tres poderes clásicos que tenemos acá, pues en el país nosotros, como función legislativa, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de esa función legislativa? Bueno, tenemos tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? Alguien que me los mencione. Es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Ujú. Entonces tenemos el poder legislativo. Y así como veíamos las funciones, aquí las estamos recalcando, pero ya de manera específica, ¿sí? Tenemos que como función va a dictar, modificar, revocar esas leyes, entonces, que rigen a nuestro país. Y entonces aquí dice, bueno, la misión es crear el derecho positivo y cuidar que esté siempre de manera eficaz, ¿sí? De manera real en las necesidades de la población, ¿sí? Que es la función principal del poder legislativo. Tenemos la función administrativa, que corresponde a ese poder ejecutivo que ya mencionábamos, ¿sí? Y entonces en esa función del poder ejecutivo tenemos diversas funciones. ¿Qué pudiera realizar el poder ejecutivo? La parte de la administración pública, maestra, la que se encarga prácticamente de proveernos como sociedad, ahora sí que lo que platicaba usted o decía en un inicio, de todas las cuestiones, los recursos materiales. Ujú. Entonces ahí ya tenemos esa función administrativa y ese poder ejecutivo, ¿sí? Y entonces aquí nos menciona en esta diapositiva los requerimientos fundamentales precisamente para llevarlo a cabo. Primero, bueno, es de establecer orden y paz por la justicia, ¿sí? Acuérdense que esto, pues, es meramente teórico y lo que se tiene que llevar a cabo en la práctica. Les digo yo de repente, es la parte rosita, ¿sí? La parte bonita. El inciso B, que tenemos aquí, la coordinación de esas actividades de los particulares. El inciso C, la ayuda en la iniciativa privada y entonces ya cuando falte esa ayuda, ver cómo vamos a resolver, ¿sí? O cómo se va a resolver precisamente esa deficiencia. Y tenemos la función jurisdiccional, que es entonces todo lo que realiza el Poder Judicial, ¿sí? Que es en base a resolver ciertos conflictos, ciertas controversias, según los intereses que se estén abordando en el momento que se estén abordando, ¿sí? Creo que estos son de los temas un poquito más sencillos que tiene esta materia, por eso no es como que tan específico a lo mejor en ejemplos, porque bueno, todos conocemos la jerarquía y lo que realiza cada uno de estos poderes, ¿sí? Y tenemos también ciertas formas de gobierno. Nosotros tenemos un régimen político, ¿sí? ¿Cuál sería el régimen político que nosotros tenemos?
no el que se les afigura que vamos a tener. La democracia, ¿no? Democrático. Pues ya con ese gobierno, quién sabe. Por eso les digo, no, En lo rosita y en lo bonito. ¿A cómo vamos? por eso les digo, no el que se les afigure que vamos a tener, el que se supone que tenemos, ¿verdad? Pero sí, Pero efectivamente. que no se aplica. El que se supone que tenemos, pero no se aplica. Y sí, Es más inquisidor, casi, casi. sí. Entonces, Nada más en lo teórico, pues. así es, Alejandra. Entonces tenemos precisamente esas características dentro de nuestro gobierno que deberían, pues, o deben cumplirse así como nosotros lo tenemos señalado, ¿sí? Entonces, dentro de ese Estado mexicano, podemos ver que teníamos hasta hace tiempo una consolidación como República Federal, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Seguimos siendo república? ¿No seguimos siendo república? ¿Qué sucede ahí ahora con esto de que ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México? Nada más lo cambiaron. ¿Sigue siendo república? ¿No sigue siendo república? Maestra, buena pregunta. Yo creo que sí sigue siendo república y la parte de distrito fue cambiada por una cuestión administrativa. Ujú. Así es, sí, es meramente administrativa. Se sigue señalando como República Federal independientemente de todo el proceso que se llevó o que se lleva a cabo con cada administración, con cada cambio de nombre, el hecho de tener como ya dejar de ser Distrito Federal y pasar a ser Ciudad de México, ¿sí? Pero es meramente una cuestión administrativa. Parte de la historia de lo que es cómo se llega a esto de la fundación de la República Federal y demás. Les voy a dejar las diapositivas. Ya ven que nosotros no estamos así como profundizando tanto en lo que es la historia por cuestión de tiempo, porque también la siguiente clase ya es la última clase que tenemos y sí vamos a abordar pues como todos los temas, pero les dejo yo el material para que ustedes pues ya lo lean, tengan tiempo de profundizar un poquito más en el tema, pero brincándonos pues esta parte de la historia y pudiendo ya checar, por ejemplo, la estructura jurídica, que es un poquito como más importante ahorita, pues también la historia es importante, pero un poquito más fundamental, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar el material para que ustedes profundicen en lo que es la historia, pero ahorita vamos a ir retomando como lo que necesitamos para la actividad que vamos a tener, ¿sale? Y tenemos entonces los principios en los que se basa precisamente esa constitución. El número 1, que es el objetivo principal, la soberanía. El número 2, el sistema representativo y federal. Y el número 3, los derechos humanos y sus garantías que estuvimos viendo. Aquí en este punto número 3 nos faltaría agregar el artículo 29. Ahí por error de dedo me dice del 1 al 28, pero hay que agregar el 29 porque acuérdense que contempla también el retiro de estas garantías, los motivos por los que se podrían retirar esas garantías, ¿sí? Tenemos entonces la separación de la iglesia y el Estado, o cómo lo separa, por lo menos ahí como lo señala, porque recordemos que seguimos siendo un Estado con el mayor porcentaje de población, pues católica, ¿sí? Entonces, aquí hasta donde sí se separa, cómo se separa, tenemos ahí ese espacio. Y tenemos el número 6, el control de la constitucionalidad y el juicio de amparo. El número 7, las reformas y los principios de la inviolabilidad de esta constitución y cómo también se separa precisamente esta constitución. Que tenemos dos partes, la dogmática y la orgánica. ¿Cuál es cuál? ¿Qué hace cada una? ¿Qué define cada una? La parte dogmática, maestra, está contemplada del 1 al 29 dentro de la Constitución y la dogmática obviamente se refiere a las garantías individuales y la parte orgánica, pues obviamente ya estamos hablando del artículo 30, del 136, que nos habla sobre la forma en cómo se encuentra organizado el Estado. Así es, ¿sí? La organización precisamente
de ese estado. Ujú. Ahí no creo que existan dudas precisamente por esa parte, ¿sí? Tenemos la estructura y la función, aquí ya de nueva cuenta, pero de manera muy específica en cuanto al poder legislativo, ¿sí? De qué artículo a qué artículo, quién los contempla, a quienes contempla, ¿sí? Cómo los contempla. Y de igual manera, esto es lo que van a llevar de tarea, ¿sí? Estos tres poderes, definirlos, cómo se clasifican, cuáles serían los artículos a tomar en cuenta más importantes respecto a cada uno de estos poderes, ¿sí? El Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal y cómo se maneja cada uno de ellos, ¿sí? Eso sería lo que ustedes realizarían de tarea en base a este mapa conceptual. Puede ser un mapa conceptual o inclusive un cuadro comparativo, ¿sí? Comparando cada uno de estos poderes, qué realiza y quién lo realiza, ¿sí? De acuerdo, amigo. Entonces, les voy a dejar yo el material respecto a esta clase, ¿sí? Y a que sí hay que tratar de definir lo más específico posible cada uno de estos poderes y los artículos que ustedes consideren más relevantes para la importancia de cada uno de ellos, ¿sí? Pudiéramos empezar también con la definición de la separación de lo que es Estado y lo que es Estado de Derecho, para también tener bien conceptualizado las diferencias de cada uno de estos dos conceptos, ¿sí? Sí, maestra, entonces va a ser la definición de Estado y Estado de Derecho y la clasificación de artículos de cada poder. Ajá, de cada uno de los poderes, así es. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien, gracias. Muy bien. Ninguno, Bueno, maestra, gracias. muy bien. Entonces, ahorita yo les voy a abrir el espacio de la actividad. Les subo el material y la clase de hoy para que ustedes puedan llevar a cabo pues las definiciones y el mapa conceptual. Y estoy al pendiente de todas maneras de cualquier duda o cualquier pregunta en Classroom para la elaboración de su actividad, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias. No hay de qué, chicos. Buen día. Nos vemos, buen día. Gracias, mi Hasta luego. Hasta luego.